de C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, y él dijo que todo pensamiento intangible tiene que ser expresado en metáforas, en ideas. No podemos expresar un pensamiento intangible si no es por medio de ejemplos, de metáforas. Por eso la salvación en el Nuevo Testamento tiene muchas maneras de ser explicada. Y Jesucristo, tomamos varias metáforas de Jesucristo. Primero dijimos que ser salvo es como ser encontrado, es como que nos perdimos y Cristo nos encontró. Ser salvo es como estar enfermos, porque son los enfermos los que necesitan médico. El pecado nos tenía enfermos y Cristo nos sana. Luego ahondamos en esa metáfora y dijimos que Jesucristo, cuando dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso se trataba acerca de la curación, el antídoto del veneno del pecado que entró por la serpiente maligna, la serpiente antigua. Se contrarresta con Jesucristo, que es, otra vez, Jesucristo no es una serpiente, es la metáfora de que Él es el que se eleva y el que lo mira a Él recibe el antídoto y somos curados del pecado. Luego hablamos de la expiación, hablamos del chivo expiatorio, Jesucristo. Cuando nosotros nos salva, Él se lleva nuestra culpa y se la lleva al desierto, como era en ese tiempo, con el chivo expiatorio en el día del perdón. Luego hablamos del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Hablamos de que Cristo, una manera que se refleja su salvación hacia nosotros, es que es como ese Cordero que en el éxodo de la Pascua fue muerto y la sangre del Cordero fue puesta en los dinteles de la puerta y Dios, al pasar por esa casa, decía: los que están ahí son mi propiedad, no van a ser afectados por la plaga de la muerte del primogénito. Y así Jesucristo es nuestro Cordero, que nos cubre y nos aparta como su familia. Luego nos fuimos a la idea de ser redimido y el jubileo. Ser salvo, ser redimido, es que se nos pagó una deuda que nosotros debíamos. Ser redimido es entrar al año agradable de Dios, al jubileo, a la alegría de que no hay nada que nos esclavice. Y luego, la semana pasada, ahondamos en la metáfora de los redimidos, de quién nos redimió y a quién le pagó. Y dijimos que la semana pasada, que Dios no le pagó, que Jesús no le pagó a su Padre, que Jesús no le pagó a la ley, que Jesús no le pagó al diablo, sino que Jesús, en forma metafórica otra vez, le paga la redención a la muerte, porque era la muerte la que nos tenía esclavos. Esas son las metáforas en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, que Jesús menciona de nuestra salvación. Ahora nos vamos a saltar a dos metáforas que usa el apóstol Pablo. Pablo, tremendo hombre de Dios. Hay muchas cartas escritas por él, y él dice en Gálatas 6:14: lejos de mí esté jactarme, a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Cuando Pablo empieza a predicar, él dice: yo no quiero saber nada de sabiduría, de esto, de aquello, del otro. Yo lo único que voy a predicar es a Cristo y a Cristo crucificado. Entonces él habla de una manera muy, muy profunda, porque Pablo era profundo. Pablo, fíjese, cuando yo era jovencito, mi pastor, que era mi tío, hablábamos cosas. Él me formó espiritualmente y bíblicamente. Y me acuerdo que él me decía: a mí el apóstol Pablo me cae mal. Y le decía: tío, pero ¿cómo? Usted no le puede caer mal el apóstol Pablo. Y decía: sí, porque es muy cachetón. Dice: el apóstol Pablo es muy... Y yo decía: por supuesto, si era un hombre súper educado, sabía muchos idiomas, era un doctor de la Biblia, pero a mi tío no le gustaba, porque Pablo era muy profundo. Hay cartas del apóstol Pablo que uno se queda y las lee, dice Romanos, por ejemplo. ¿Qué está diciendo, verdad? Así que nos guste o no nos guste, el apóstol Pablo, mucha gente le ha llamado el fundador del cristianismo, porque obviamente Jesucristo es la base. Jesucristo es el autor y perfeccionador de nuestra fe. Él es la piedra donde se sostiene el cristianismo. Pero fue el apóstol Pablo el que lo vino a exponer de una manera mucho más profunda y clara. Se argumenta entonces que Pablo es insuperable. Es lo que él habla
de la importancia acerca de Cristo y del significado de la cruz. Así que hoy vamos a ver estas dos metáforas. Hoy la victoria y el próximo domingo la justificación, que es un término legal, justificación. Por ahora comencemos con Cristo victorioso. En latín se dice Christus Victor. ¿Hay alguno que se llame Víctor aquí? ¿No? ¿Conocen a alguno? Dígale, el pastor estuvo predicando de ti hoy día. Víctor significa victorioso. Gustav Aulen propuso, era un estudioso de la palabra de Dios, que esta imagen del Cristo victorioso fue el tema principal del cristianismo por 1000 años. O sea, desde que Cristo vino y fundó la iglesia, hasta el año 1000 más o menos después de Cristo, por un milenio los cristianos evangelizaban mayormente hablando del Cristo victorioso. Ahora, yo me inclino a aceptar esto. Creo que es una de las metáforas más hermosas de nuestra salvación. Es decir, la victoria de Cristo sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte. Eso es predicado en todo el Nuevo Testamento. Y es explicado por los primeros teólogos de la iglesia, que se llaman los padres de la iglesia. Y ha sido proclamada en la adoración cristiana. De hecho, al final del culto, al final del sermón, vamos a poner a un grupo de cristianos egipcios que cantan a este tema, le cantan al Cristo victorioso. De eso es lo que las iglesias orientales se basan mucho en proclamar al Cristo victorioso. Ahora, usted cuando lee el Evangelio, cuando lee las cartas, ¿se ha fijado que siempre habla del reino? El reino de Dios, el reino de la luz, el reino de la vida, y habla del reino. Cuando hablamos de un reino, hablamos de un dominio, de un grupo de personas que abarcan, que tienen conquistas, que arrasan. Y eso es el reino de Dios. Habla de la victoria que Cristo viene a dar y a inundar la tierra con el reino. Y Jesús demuestra que Él es el Rey, y es el Rey Redentor prometido, que Él cabalga en el Apocalipsis, lo vemos sobre un caballo blanco trayendo la victoria para vencer a Satanás, para vencer el pecado y para vencer la muerte. Y dice la Biblia que Él va a poner a todo poder, principado, gobernante, toda autoridad bajo sus pies. Él conquistó la muerte por medio de la muerte, dijimos la semana pasada. Y no es que eso algún día va a ocurrir, ya está ocurriendo con su pueblo. Nosotros, como pueblo de Dios, como la expresión del reino de Dios en la tierra, vamos conquistando. Está sucediendo. El reino, dice el Señor, no digan que está allí, que está acá, porque le preguntaron, Señor, ¿cuándo viene tu reino? Y dice, el reino de Dios está en ustedes. Nosotros ya lo traemos, el reino, y estamos experimentando esta victoria. Así que yo voy a pedir ahora que tomen sus hojitas, y en la hojita, en el medio hay 3 puntos, son 3 cosas que hablan de la victoria de Cristo. Al menos la victoria de Cristo es triple. 1, Jesús vence en la cruz. 2, vence a través de su resurrección, y vence por su amor. Así que comencemos con la primera, y anote allí: Cristo vence en la cruz. Pablo le escribe a los creyentes en Colosas y les dice así: antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. ¿Se da cuenta usted del lenguaje victorioso y del triunfo que habla el apóstol Pablo? Pablo termina este párrafo donde habla de la victoria de Cristo, termina con la palabra cruz, con la palabra cruz. Y de ahí nosotros podríamos hacer lo que se llama una ingeniería en reversa, o sea, empezar de abajo hacia arriba a responder
ciertas preguntas que de hecho apréndasela y anótela bien, porque mañana en los grupos en casa van a volver a responder estas preguntas, y si usted ya las anotó, usted va a brillar en el grupo en casa a decir: yo ya hice la tarea. La primera pregunta: ¿dónde ocurre la victoria? La respuesta está ahí al final. ¿Dónde? Ahí ocurre la victoria, en la cruz. Segunda pregunta: ¿y a quién vence Jesús? Y la respuesta es: Jesús vence a los poderes y a las autoridades. ¿Y cómo los vence? Vamos para arriba. Vence desarmándolos. ¿Qué armas les quitó? Les quitó los decretos adversos, los cargos legales y las deudas contra nosotros. ¿Cómo los desarmó de estos cargos y deudas? Anulándolos. Alguna Biblia dice cancelándolos, tachándolos, borrándolos, eliminándolos. ¿Cómo los anuló? ¿Cómo los tachó? ¿Cómo los canceló? Y la manera que lo hizo es perdonándonos todos nuestros pecados. Y por último, la última pregunta: ¿cuál fue el resultado? Dios nos ha dado vida. Es decir, nos resucitó juntamente con Cristo. La cruz, especialmente porque simboliza el perdón, es lo que derrota al enemigo. Ahora, hay caricaturas, así como hay metáforas, hay caricaturas. Por ejemplo, que se use la cruz como un talismán, o se use la cruz supersticiosamente, ¿ya? Y que alguien la levante y le diga al otro: va de retro Satanás, ¿verdad? Como que por el hecho de que son dos palos cruzados vamos a expulsar al diablo. El diablo es más sofisticado y los demonios son más sofisticados que eso, que echarlos nomás con la señal de la cruz. Pero no se nos olvide, y la otra vez les dije, no vean la cruz sencillamente como una obra de arte, porque si la vemos como una obra de arte, a algunos les gusta y a otros no les gusta cierto tipo de arte. Vayan más allá, profundicen en el significado de la cruz, especialmente hoy que les estoy diciendo que la cruz, especialmente la cruz, simboliza el perdón, la victoria que derrota al enemigo. Póngala como quiera, o póngasela como quiera, o póngala en la casa como quiera, pero cada vez que la vea, piense que allí está la victoria del cristiano. El otro día íbamos por Puente Alto, no sé dónde, que salimos a pasear, y ustedes fíjense que las iglesias metodistas pentecostales siempre tienen la cruz, pero la tienen caída, la tienen de lado, nunca la tienen paradita, la tienen de lado. Entonces uno la puede criticar o le puede gustar, pero allá hay un simbolismo. Allá hay un simbolismo que la cruz estuvo parada, sacamos a Cristo, lo sepultamos, Cristo resucitó, y la cruz queda como esperando. ¿Por qué? Porque ya Cristo venció. Todo tiene un hermoso simbolismo. Cuando veamos la cruz, pensemos entonces en esto. Allí fue que Cristo anuló esos cargos, esas leyes, esas deudas, esas cargas que el diablo había puesto sobre nosotros. Y cuando Jesús está en la cruz, ¿cuáles son las palabras más hermosas? Cuando viene el tiempo de la Semana Santa, hay iglesias que hacen el sermón de las 7 palabras, le llaman, que son 7 veces que Cristo habló en la cruz. Pero de esas 7 veces yo creo que hay una, que es la más importante. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ahí está Dios en la cruz, triunfando sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás a través del perdón, perdonándolo, completo perdón. Y al final Jesús dice: consumado es. Se alcanzó la victoria. ¿Dónde? En la cruz. En la cruz. Ahora, en términos o en ambientes protestantes, como que no nos gusta mucho la cruz. No, la cruz no, ¿y por qué te ponen la cruz y no pongan cruz aquí, etcétera? Y hay una profunda discusión acerca de la cruz, porque dicen, no, que la cruz ya pasó, lo que Cristo no está en la cruz. Cristo resucitó, lo más importante es que Él resucitó. Pero resulta que si usted empieza a leer la Escritura más profundamente, se va a dar cuenta que la resurrección nomás es el sello de algo que se consumó en la cruz. Sin cruz no hay resurrección. Entonces la victoria, dice el apóstol Pablo, se logró triunfando públicamente sobre ellos en la cruz.
Así que gloria a Dios por la cruz. Amén. Y gloria a Dios por la resurrección. Y gloria a Dios por la tumba vacía. Y gloria a Dios por la corona de espinas y por el latigazo, porque todo es un conjunto que nos habla de la victoria. Segundo, la victoria de Cristo se realiza a través de la resurrección. Esta victoria está asegurada en nombre de los vivos y de los muertos. Esta victoria se centra especialmente en la derrota total de la muerte y el infierno, como lo dije la semana pasada. Cristo descendió al Hades. La palabra infierno originalmente no está en la Biblia. Está la palabra Gehenna, que es el nombre de un valle que está donde se tiraba basura en Jerusalén, o está el nombre de Hades. Está el nombre de Hades, que es el lugar de los muertos. Pero la palabra infierno no es ni griega ni hebrea. La palabra infierno es latina y significa inferior. El lugar de abajo, inferno. Pero nosotros en español nos quedamos con esa palabra más que con las otras, pero a veces la mal entendemos. Y algunos han preferido traducir el lugar de los muertos, el infierno. Entonces Cristo lo que hace es que fue hasta el lugar de los muertos, hasta el infierno, hasta lo inferior, para proclamar su victoria contra la muerte. Les voy a leer aquí una homilía de San Juan Crisóstomo. Crisóstomo significa boca de oro. Yo no sé si alguna vez los que han predicado, los predicadores quisieran tener un sobrenombre. Algunos le ponen por sobrenombre aburrido. San Fernando el aburrido. O San Fernando el larguero, porque tus sermones eran interminables. San Fernando el hipnotizador, porque los dejaba dormido. O San Fernando el chistoso, porque los hacía reír. Pero a este le pusieron San Juan el Crisóstomo. Criso en griego significa oro y stomo significa boca. ¿Por qué le habrán puesto así? Porque era un tremendo predicador, que sus palabras eran palabras de oro. La gente se quedaba enriquecida cada vez que Juan Crisóstomo hablaba. Y él entonces, esto era en el siglo IV, los años 300 más o menos, él ilustra la metáfora de la victoria y la reflexión de la iglesia histórica sobre ella. Y yo voy a leerles un sermón que él predicó en una ocasión para el domingo de resurrección. Y él dice así, a lo mejor no lo voy a decir tan bonito como él, pero se escribió, en aquellos años se escribió y se ha mantenido por ¿qué? 1700 años. Que nadie tema la muerte, porque la muerte del Salvador nos ha librado, porque destruyó la muerte cuando ésta se apoderó de él. Aquel que descendió al infierno aniquiló al infierno y lo hizo experimentar la amargura. En algunas versiones, como esto está escrito en griego, dice algo así como el infierno tenía hambre y se comió a Cristo. Y al comer a Cristo le quedó un sabor amargo en la boca, se le amargó el lonche, el almuerzo, el cocaví, se le amargó porque no era algo que el infierno esperaba recibir. Así que dice, aquel que descendió al infierno aniquiló al infierno y lo hizo experimentar la amargura cuando éste tomó su cuerpo. Esto predijo Isaías cuando exclamó diciendo, el Hades fue amargado cuando te encontró abajo, ha sido amargado funestamente porque ha sido destruido, ha sido amargado porque ha sido encadenado, recibió un cuerpo y aquí queda Dios. Tomó la tierra y encontró cielo. Tomó lo visible y fue vencido invisiblemente. Oh muerte, ¿dónde está tu poder? Oh Hades, ¿dónde está tu victoria? Cristo resucitó y fuiste aniquilado. Cristo resucitó y fueron arrojados los demonios. Cristo resucitó y los ángeles se regocijaron. Cristo resucitó y reinó la vida. Cristo resucitó y los sepulcros se vaciaron de los muertos. Porque Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, fue el primogénito de entre los muertos. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué bello! Estas palabras de Juan
Crisóstomo. Así que Cristo triunfa en la cruz. Cristo victorioso, Cristo Víctor. Segundo, Cristo vence a través de la resurrección. No quiero quedarme con Juan Crisóstomo, quiero quedarme con el apóstol Pablo. 1 Corintios 15, 24 al 27. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, y haya puesto fin a todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte, porque Dios sujetó todas las cosas debajo de sus pies. Así que Cristo triunfa en la cruz, y Cristo triunfa sobre el pecado, la muerte y sobre Satanás a través de su resurrección. Y la tercera manera en que Cristo triunfa es por su amor. Esta misma victoria hoy es nuestra, con el poder todopoderoso de Dios identificado claramente como el amor mismo. Dios es amor. Amén. Escuchen bien, dice Juan, el apóstol San Juan, que Dios es amor. Él no dice que Dios ama, o que Dios experimenta amor, o que una de las cualidades de Dios es el amor. Él dice Dios es amor. Esto es profundo. Es profundo. Y la victoria de Dios, Él la realiza con el poder todopoderoso que tiene, identificándose Él como el amor, que es la naturaleza misma de Dios. Y aquí vamos a hablar de Pablo cuando escribió un Romano acerca de que Él nos podrá separar del amor de Dios. Nos dice que Él nos podrá separar de la mano de Dios, de la protección de Dios, de la misericordia de Dios. Él dice, ¿quién nos podrá separar? Miren qué profunda la pregunta. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús? Es una pregunta retórica porque ya nosotros sabemos, ¿verdad? ¿Quién nos puede separar? Yo escuché una vez que alguien dice, algunos muy equivocados dicen, sí, Satanás nos puede separar del amor de Dios. No, Satanás no tiene ese poder. Y alguien por ahí más profundo dijo, sí, alguien puede separarnos, nosotros mismos. Bueno, ahí yo me quedé como, sí podría tener razón, porque Dios nos hizo seres libres. Nosotros podemos acercarnos a Dios y nosotros podemos y tenemos la capacidad de alejarnos a Dios. Y de hecho, la mayoría de la humanidad practica la segunda, darle la espalda a Dios. Dios no nos forza, Dios es amor. La única disposición de Dios para nosotros es el amor. Cuando lo dejamos y le damos la espalda, nosotros sufrimos el no recibir la luz del fuego del amor, del río de fuego del amor de Dios, y experimentamos la ira de Dios, es decir, la consecuencia de nuestras propias decisiones. Pero el que se enfrenta al amor de Dios y lo recibe y se fortalece y se energiza con el amor de Dios, puede preguntar, ¿y quién me separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Empieza a hacer una gran lista, ¿verdad? Romanos 8, 35. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No está diciendo aquel que nos redimió, aquel que pagó, aquí está usando otra cosa más profunda. Cristo nos amó. Todo se basa en la victoria de su amor. Dice, por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Aleluya. Usted agregue lo que quiera. Y le digo, agregue lo que quiera, porque no hay nada que le pueda separar del amor de Dios. Nada. Usted dice, sí, pero como el tartamudo, ¿verdad? Para ti es re fácil decirlo. No. Todos somos pecadores. El pecado no nos puede apartar del amor de Dios. El pecado se perdona, Cristo lo perdona. Nada. No, es que resulta que el pecado que yo cometí
y que no lo he querido confesar. Eso es terrible. Yo creo que eso a mí me aparta. Nada nos puede apartar del amor de Dios. La misericordia de Dios alcanza para todos. Y este amor, ¿cómo es expresado? Y cómo, otra vez volvemos a lo mismo, es expresado en forma de cruz. El amor cruciforme. Vuelvo a la cruz. Estamos en el amor, pero vuelvo a la cruz, porque en la cruz se expresa el amor cruciforme. Los hermanos católicos se persignan. La mayoría no tiene idea por qué lo hace. Y a veces me da risa, porque a veces yo ando explicando más que lo que ellos mismos saben. Y el otro día leí que cuando se hace la señal de la cruz, no es nomás una cosa supersticiosa, es demostrar que viene de la cabeza al corazón, al estómago, lo profundo de uno. Quiere decir que el Padre desciende en la persona del Hijo y viene a vivir en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y el amor de Dios al hacer esto es tan grande, es tan profundo del cielo a la tierra, pero también es de oeste a este, de oriente a poniente, y abarca todo el universo. Así que no es como lo hacen los futbolistas, ¿no? Tienen que tocar el pasto primero. No es eso, es mucho más profundo que eso. El origen de esa persignada es mucho más profundo que eso. Es la victoria de Cristo que baja a la tierra, se encarna y baja hasta los infiernos, y luego resucita y abarca con su amor a todo el mundo. Por eso que hablamos del amor cruciforme de Dios, más alto que los cielos sobre la tierra, más ancho que el este al oeste. ¿Usted ha podido medir el este del oeste? ¿Se puede medir? Pero algunos dicen que sí, que la tierra tiene una circunferencia, pero eso no quiere decir. Es como el perro que quiere morderse la cola. ¿Han visto los perros que... Estoy hablando de los perros, me caen tan mal algunos perros, otros me caen bien. Pero el perro que se muerde la cola nunca logra hacerlo. Bueno, si usted quiere medir el amor de Dios, nunca va a poder hacerlo, porque es como un perro mordiéndose la cola. Nunca lo va a lograr, porque el amor de Dios no tiene altura, no tiene profundidad, no tiene anchura. Es inconmensurable. Vence el Señor por su amor. Y eso nos lleva a nosotros a rendirnos voluntariamente. Por eso les dije, somos seres libres. Usted le dice sí a Dios, o usted le dice a Dios, espérate. O usted le dice a Dios, no estoy interesado. Dios se entristece, Dios espera, Dios es un caballero, Dios es paciente, pero somos seres libres. Yo no creo que alguien, en su sano juicio, podría decirle no al amor de Dios. Por eso que estamos aquí, ¿verdad? Porque nos hemos rendido a este amor infinito del Señor, que lo hemos recibido. Y esto, cuando nos rendimos, nos lleva también a la sumisión en la adoración. Si hablamos de la adoración, ¿quién es el que más adora? El que más se le perdona. El que más ama. Como Jesús, ¿se acuerdan de esta mujer pecadora? Él estaba ahí con sus amigos, algunos fariseos que se creían, ¿no? La mamá de Tarzán, se creían el hoyo del que estaban muy felices. Y de repente entra por la puerta una mujer y miró a todos los que estaban aquí. Este es Jesús. Y se va por la orilla de la mesa, por el lado, y se arrodilla a los pies del Señor y se pone a llorar de agradecimiento. Y le unge sus pies con aceite y se los seca con su cabello. Y todos los chismosos empezaron a apelar a Jesús. Si supiera quién es esta mujer, está aquí. ¿No se cree profeta? Una mujer pecadora, una mujer mala. Y entonces Jesús, sabiendo lo que estos pensaban, le dice a Simón, que era fariseo, el dueño de la casa, le dice: Simón, cuando yo entré a esta casa, ¿tú me lavaste los pies? No, señor. Pues bueno, esa es la labor de la empleada, y la empleada hoy día está como 18, está de vacaciones, feriado irrenunciable, dijo Simón. Dice: sin embargo, Simón, esta mujer desde que entró no ha cesado de lavarme los pies con sus lágrimas y secármelo con sus cabellos.
Y luego dice, Simón, cuando yo entré a tu casa, ¿me diste beso, me saludaste con beso? Y Simón dijo, sin embargo, dice Jesús, esta mujer, desde que entró a la casa y se arrodilló, no ha cesado de besarme los pies. Y luego Jesús agrega, quien mucho ha pecado y mucho será perdonado, mucho ama. Simón, es posible que tú te consideras un justo, una persona que no necesita tanto perdón, por lo tanto, no me vas a amar tanto como esta mujer que necesitaba el perdón porque esta era una pecadora y como la he perdonado es tanto lo que le perdoné que es mucho lo que ella agradece. Amén. Eso tiene que ver con la adoración. Y yo te pregunto a ti, aquí, cristiano, tú que dices que eres cristiano, lavado y redimido por la sangre de Cristo, ¿cómo adoras al Señor? ¿Sentado pierna arriba? ¿O a lo sumo levantar una mano? ¿O eres extravagante en tu adoración? ¿O estás criticando que nos equivocamos con la nota, con la guitarra, que el micrófono? La adoración es la respuesta del amor. Así que si quieres ser mejor adorador, ama más. O peca más. Porque si pecas más y Dios te perdona más vas a comprender el amor de Dios. No me crean esa parte, por favor. La vamos a borrar del YouTube. Así que les voy a aconsejar esto. El amor de Dios vence, es victorioso sobre nuestra vida, más alto que el cielo, es más profundo que lo más profundo de la tierra, está más allá del alcance de los telescopios. Y es más pequeño, incluso llega hasta lo ínfimo, como la partícula cuántica del bosón de Higgs. Ahí se lo dejo para los físicos. Su amor está aquí, está presente, su amor reina y está manteniendo todas las cosas juntas bajo el cuidado de un rey, nuestro Rey Jesucristo, que es bueno y bondadoso. Así que termino hablando de eso, la victoria de Cristo. La victoria de Cristo, una metáfora hermosísima. Cristo vence en la cruz. Cristo vence a través de la resurrección y hoy está venciendo a través de su amor. Tarea para la casa, mañana los grupos en casa, y ahí les puse una preguntita, ahí les estoy dando la respuesta para que digan que bueno que fue el domingo, porque así el lunes voy a responder. Apóstol Pablo, 1 Corintios 13, dice, permanecen estos tres: la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de ellos es el amor. Entonces aquí hay 3 puntos: la cruz, la resurrección y el amor. La cruz mira al pasado, porque aconteció históricamente en un cerrito de un pueblo en Medio Oriente llamado Jerusalén, un cerrito que se llamaba el Gólgota. Ocurrió en el pasado. Nuestra fe se basa en hechos históricos del pasado. La resurrección ocurrió allá, pero nosotros la estamos esperando en el futuro, en nuestra bendita esperanza. El pasado, fe; el futuro, esperanza. ¿Y qué es lo que nos une hoy? ¿Y qué es lo que cubre el pasado y el futuro? El amor. Ahí tiene la respuesta.